Tu mente crea tu realidad. Pero hay un patrón de pensamiento tan sutil, tan común, que la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de que lo están haciendo. Y mientras lo hacen, día tras día, este patrón invisible va drenando su energía vital como un agujero en una batería. Edgar Cayce, el vidente más documentado de la historia, identificó este patrón destructivo en miles de sus lecturas psíquicas. Lo llamó el asesino silencioso de la fuerza vital humana. Si sientes que no puedes encontrar la energía para perseguir tus sueños, si te despiertas cansado aunque hayas dormido 8 horas, si sientes que algo invisible está robando tu vitalidad, es probable que este patrón esté operando en tu mente ahora mismo. Antes de revelar exactamente qué es y cómo detenerlo, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar completamente la forma en que experimentas cada día de tu vida. En los próximos minutos vas a conocer el patrón mental que Cayce consideraba más peligroso que cualquier enfermedad física. Vas a entender por qué funciona como un virus energético que se propaga por tu sistema nervioso. Y más importante, vas a aprender la técnica exacta que él recomendaba para eliminarlo para siempre. ¿Estás listo para recuperar tu poder? Comencemos. Era 1931. Una mujer de 34 años llegó a Virginia Beach en un estado de agotamiento total. Los médicos no encontraban nada malo en sus análisis de sangre. Su corazón funcionaba perfectamente. Sus pulmones estaban sanos. Pero ella apenas podía levantarse de la cama. «Me siento como si algo estuviera chupando mi alma», le dijo a Edgar Cayce durante la consulta preliminar. Cayce entró en trance. Sus ojos se cerraron. Su respiración se hizo profunda y rítmica, y entonces habló con esa voz que ya había asombrado a miles de personas alrededor del mundo. El cuerpo físico está siendo drenado por patrones de pensamiento destructivos que operan a nivel subconsciente. La entidad está constantemente en guerra consigo misma. Pero lo más inquietante estaba por revelarse. Este patrón, continuó la voz de Cayce, es como un parásito energético que se alimenta de la fuerza vital. Crece más fuerte cada día que se le permite operar. La mujer abrió los ojos con sorpresa. Nadie le había hablado jamás de sus pensamientos. Ella había venido por fatiga física, no por problemas mentales, pero Cayce no había terminado. El patrón específico es la resistencia constante a lo que es. La mente de la entidad está en perpetua lucha contra la realidad presente. Esta resistencia crea una fricción energética que drena la fuerza vital más rápido que cualquier enfermedad física. Resistencia a lo que es. ¿Qué significaba eso exactamente? Durante las siguientes 2 horas de lectura, Edgar Cayce reveló algo que cambiaría para siempre la comprensión de cómo nuestros pensamientos afectan nuestra energía física. Y aquí es donde se vuelve todavía más extraño. Cayce explicó que cada vez que la mente humana se resiste a una situación, una emoción o una experiencia presente, crea lo que él llamó fricción psíquica. Imagina que tienes que empujar un objeto pesado por una superficie rugosa. La fricción hace que necesites mucha más energía para mover el objeto. Lo mismo ocurre en tu mente. Cuando resistes mentalmente lo que está ocurriendo en tu vida, cuando piensas, esto no debería estar pasando, no puedo soportar esta situación, las cosas deberían ser diferentes. Tu mente está empujando constantemente contra la realidad. Y esa fricción consume una cantidad masiva de energía vital. Pero lo que nadie esperaba era esto. La mujer de 1931 siguió las recomendaciones de Cayce. En lugar de luchar contra su fatiga, comenzó a observarla sin resistencia. En lugar de quejarse de su situación difícil, empezó a aceptar que era exactamente donde necesitaba estar en ese momento. En 6 semanas, su energía había regresado completamente. Los médicos estaban desconcertados. No habían cambiado ningún medicamento. Su dieta era la misma. Su rutina de ejercicio era idéntica. Lo único que había cambiado era su relación mental con la realidad. ¿Tú qué piensas? ¿Podría ser tan simple como cambiar la forma en que tu mente se relaciona con lo que está ocurriendo en tu vida? Pero la historia se vuelve aún más reveladora.
Durante los siguientes 20 años, Edgar Cayce daría más de 3.000 lecturas relacionadas con fatiga, depresión y falta de energía vital. Y en casi todos los casos encontró el mismo patrón subyacente. Las personas que sufrían de agotamiento crónico tenían algo en común. Sus mentes estaban constantemente gastando energía en resistir la realidad presente. Resistían sus trabajos actuales mientras soñaban con trabajos diferentes. Resistían sus relaciones actuales mientras añoraban relaciones perfectas. Resistían sus cuerpos actuales mientras deseaban cuerpos diferentes. Resistían sus circunstancias financieras mientras se preocupaban por el dinero. Esta resistencia mental constante como tener el motor de un coche acelerado mientras el freno de mano está puesto. El motor trabaja el doble, pero el coche no avanza. Y eventualmente, el motor se quema. Entonces ocurrió algo que desafía toda lógica. Un hombre de 42 años llegó a ver a Cayce en 1938. Era ejecutivo de una empresa grande. Trabajaba 14 horas al día. Dormía solo 4 horas por noche. Según toda lógica médica, debería haber estado exhausto, pero rebosaba de energía. Cayce entró en trance para investigar este caso tan inusual. La entidad, explicó la voz del vidente, ha aprendido el secreto de la no resistencia. Acepta completamente cada momento como perfecto para su crecimiento. No desperdicia energía vital luchando contra lo que es. El hombre confirmó esta lectura después de la sesión. Hace 5 años decidí dejar de quejarme mentalmente sobre cualquier cosa, explicó. Si algo ocurre en mi vida, acepto que es exactamente lo que necesito experimentar en ese momento. Mi mente ya no lucha contra la realidad. El contraste era impactante. Un hombre que trabajaba 4 horas tenía toda la energía del mundo. Una mujer que apenas trabajaba estaba completamente agotada. La diferencia no estaba en sus circunstancias externas. La diferencia estaba en cómo sus mentes se relacionaban con esas circunstancias. Pero lo más fascinante estaba aún por descubrirse. Durante miles de lecturas psíquicas, Edgar Cayce desarrolló lo que llamó la técnica de la aceptación energética. Era un método específico para eliminar la resistencia mental y recuperar instantáneamente la energía vital que se estaba desperdiciando en fricción psíquica. Y los resultados eran tan dramáticos que muchas personas pensaban que Cayce había descubierto algún tipo de magia. Pero ¿era realmente magia? ¿O había descubierto una ley natural del funcionamiento de la mente humana que la ciencia moderna todavía no comprende completamente? La técnica que Edgar Cayce había desarrollado era sorprendentemente simple en su descripción, pero revolucionaria en sus resultados. Se llamaba la observación sin juicio, y funcionaba de una manera que desafió todo lo que los científicos de la época creían sobre la mente humana. En 1942, un ingeniero de 38 años llegó a Virginia Beach después de sufrir lo que los médicos llamaron colapso nervioso total. Había perdido su trabajo, su esposa lo había dejado, sus ahorros se habían evaporado en malas inversiones, y lo más extraño de todo, físicamente estaba perfectamente sano, pero no podía mantenerse despierto más de 2 horas seguidas. «Doctor Cayce», le dijo durante la consulta inicial, «siento como si mi alma estuviera siendo aspirada por un agujero negro invisible». Cayce conocía esa sensación. La había visto en cientos de casos similares. Entró en trance e inmediatamente identificó el problema. La entidad está resistiendo violentamente las lecciones que la vida está tratando de enseñarle. Esta resistencia está creando un cortocircuito en el sistema nervioso que drena la energía vital más rápido de lo que el cuerpo puede regenerarla. Pero entonces, Cayce reveló algo extraordinario. La solución no es cambiar las circunstancias externas. La solución es cambiar la relación de la mente con esas circunstancias. Y aquí es donde la técnica se vuelve fascinante. Cayce le enseñó al ingeniero a hacer algo que sonaba completamente contradictorio: observar sus pensamientos de resistencia sin tratar de cambiarlos. Cuando sientas la resistencia mental surgir, le explicó Cayce después de salir del trance, no luches contra ella.
simplemente obsérvala como si fueras un científico estudiando un fenómeno interesante. El ingeniero estaba confundido. ¿No debería tratar de pensar positivamente? ¿No debería reemplazar los pensamientos negativos con pensamientos positivos? Kaise negó con la cabeza. La resistencia contra la resistencia crea más resistencia. Es como tratar de detener las ondas en un lago saltando dentro del agua. Cuanto más saltes, más ondas creas. Lo que nadie esperaba era lo que ocurrió después. El ingeniero comenzó a practicar esta técnica extraña. En lugar de luchar contra sus pensamientos de «esto no debería estar pasándome» o «mi vida es un desastre», simplemente los observaba con curiosidad. «Ah, ahí está ese pensamiento otra vez», se decía a sí mismo. «Qué interesante cómo mi mente está creando resistencia a esta situación». En 3 días, algo cambió. Su energía comenzó a regresar gradualmente. No porque sus circunstancias hubieran mejorado, seguía sin trabajo, seguía solo, seguía sin dinero, pero su mente ya no estaba gastando energía en luchar contra esas realidades. Y entonces sucedió algo que desafía toda explicación lógica. Una semana después de comenzar la práctica, el ingeniero recibió una llamada telefónica inesperada. Una empresa que había rechazado su solicitud de trabajo 6 meses antes, lo llamaba para ofrecerle un puesto mejor que el que había perdido. ¿Cómo supieron que contactarme ahora?, les preguntó. Su nombre apareció en nuestra lista otra vez, le dijeron. Por alguna razón, sentimos que era el momento perfecto para llamarlo. El ingeniero estaba asombrado. ¿Era coincidencia? ¿O había algo más profundo ocurriendo? Pero lo más inquietante estaba por revelarse. Durante los siguientes meses, mientras el ingeniero continuaba practicando la observación sin juicio, comenzó a notar un patrón extraño. Cada vez que dejaba de resistir mentalmente una situación difícil, esa situación comenzaba a resolverse de maneras inesperadas. No era que él estuviera haciendo algo diferente externamente, no estaba trabajando más duro o siendo más inteligente en sus decisiones. La única diferencia era que su mente ya no estaba en guerra constante con la realidad. Y de alguna manera, eso parecía cambiar la realidad misma. Kaise había visto este patrón miles de veces en sus lecturas. Cuando la mente se alinea con lo que es, explicó en una de sus conferencias, se abre un canal entre la consciencia individual y la inteligencia universal. Las soluciones aparecen, las oportunidades surgen, los recursos se manifiestan. Pero para los escépticos de la época, esto sonaba demasiado místico para ser real. ¿Cómo podía el simple acto de observar pensamientos, sin juzgarlos, cambiar las circunstancias externas de una persona? Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más extraordinaria. En 1943, Edgar Cayce realizó un experimento que nunca había intentado antes. Seleccionó a 20 personas con fatiga crónica severa. Todas habían sido examinadas por médicos y declaradas físicamente sanas. Dividió el grupo en 2. A 10 personas les enseñó la técnica de observación sin juicio. A las otras 10 les recomendó métodos tradicionales, más descanso, mejor dieta, ejercicio suave. Los resultados fueron tan dramáticos que varios médicos pidieron investigar el experimento. El grupo que practicó la observación sin juicio recuperó su energía en un promedio de 3 semanas. El grupo que siguió los métodos tradicionales mostró mejorías mínimas después de 3 meses. Pero lo que realmente sorprendió a todos fue esto. Las personas que recuperaron su energía también experimentaron mejorías inesperadas en otras áreas de sus vidas, conseguían mejores trabajos, sanaban relaciones rotas, encontraban soluciones a problemas financieros que habían durado años. Era como si al dejar de luchar contra la realidad comenzara a cooperar con ellos. ¿Tú qué piensas? Podría ser que la resistencia mental no solo drena nuestra energía, sino que también bloquea el flujo natural de soluciones en nuestras vidas. Pero la técnica específica que Kaise desarrolló tenía 3 componentes que eran absolutamente cruciales para que funcionara. Y si faltaba cualquiera de estos 3 elementos, la técnica no solo fallaba, sino que podía empeorar la situación. Entonces, ocurrió algo que cambiaría para siempre la comprensión de Kaise sobre el poder de la mente humana.
Una secretaria de 27 años llegó a consultar con Kaise en abril de 1944. Había intentado practicar la técnica de observación sin juicio después de escuchar hablar de ella a través de otros pacientes, pero algo había salido terriblemente mal. En lugar de recuperar energía, se sentía peor que antes. Su ansiedad había aumentado. Sus pensamientos se habían vuelto más obsesivos y ahora sufría de insomnio severo. «Estoy observando mis pensamientos tal como usted enseña», le dijo a Kaise con desesperación, «pero siento como si estuviera siendo torturada por mi propia mente». Kaise entró en trance inmediatamente. Tenía que entender qué había salido mal. «La entidad está confundiendo observación con análisis», reveló la voz del vidente. «Está estudiando cada pensamiento, diseccionándolo, tratando de entenderlo. Esto no es observación, esto es resistencia disfrazada de espiritualidad». Y aquí fue donde Kaise reveló los 3 componentes esenciales que habían estado faltando en la práctica de la mujer. El primer componente se llamaba presencia neutral, la observación verdadera, explicó Kaise después de salir del trance. Es como ser un testigo silencioso. No tratas de entender el pensamiento, no lo analizas, no lo juzgas como bueno o malo, simplemente lo ves pasar como una nube en el cielo. La secretaria estaba confundida. «Pero si no analizo mis pensamientos, ¿cómo voy a cambiarlos? ¿Cómo voy a mejorar?». Kaise sonrió. Había escuchado esta pregunta cientos de veces. La observación neutral permite que los pensamientos se disuelvan naturalmente. Es como dejar que el agua turbia se asiente por sí sola. Cuanto más la revuelves, tratando de limpiarla, más turbia se vuelve, pero lo más revelador estaba por venir. El segundo componente era aún más contraintuitivo. Se llamaba aceptación de la resistencia. Cuando observes pensamientos de resistencia, le explicó Kaise, no trates de eliminar esa resistencia. Acepta que la resistencia está ahí. Dale la bienvenida como si fuera un huésped en tu casa. La mujer estaba completamente desconcertada. ¿Darle la bienvenida a los pensamientos que me están haciendo sufrir? Eso suena como una locura. Piénsalo así, respondió Kaise. Si tienes un invitado molesto en tu casa y le gritas que se vaya, ¿qué ocurre? Se queda más tiempo y causa más problemas. Exactamente. Pero si lo recibes con amabilidad y le ofreces té, usualmente se va por sí solo cuando ha terminado su visita. Lo mismo ocurre con los pensamientos de resistencia. Cuando luchas contra ellos, se vuelven más fuertes. Cuando los recibes con aceptación, pierden su poder sobre ti. Y aquí es donde la técnica se vuelve verdaderamente revolucionaria. El tercer componente era el más poderoso de todos. Se llamaba curiosidad compasiva. En lugar de observar sus pensamientos con neutralidad fría, Kaise le enseñó a la secretaria a observarlos con la misma curiosidad tierna que una madre observa a su hijo pequeño aprendiendo a caminar. Cuando veas un pensamiento de resistencia, le explicó, pregúntate con genuina curiosidad, ¿qué parte de mí está sufriendo ahora mismo? ¿Qué necesita atención y cuidado? Esta perspectiva cambió todo. En lugar de ver sus pensamientos como enemigos que debía conquistar, comenzó a verlos como mensajeros que le traían información sobre partes de ella que necesitaban compasión. Los resultados fueron inmediatos. En 2 semanas, la ansiedad de la secretaria había disminuido significativamente. En 1 mes, su energía había regresado. En 2 meses, había recibido una promoción inesperada en su trabajo. Pero lo que realmente la asombró fue algo mucho más profundo. «Dr. Kaise», le dijo durante una visita de seguimiento, «siento como si hubiera hecho las paces conmigo misma por primera vez en mi vida. Ya no estoy en guerra constante con mis propios pensamientos». Kaise asintió. Había visto esta transformación miles de veces. Cuando dejas de luchar contra lo que surge en tu conciencia, le explicó, tu mente se convierte en tu aliada en lugar de tu enemiga, y esa alianza libera cantidades masivas de energía que antes se desperdiciaban en conflicto interno. Entonces, ocurrió algo que nadie había anticipado. La secretaria comenzó a enseñar la técnica a sus amigas y colegas, palabra por palabra, exactamente como Kaise se la había enseñado a ella. Y algo extraordinario comenzó a suceder. Las personas que aprendían la técnica correctamente
experimentaban los mismos resultados dramáticos, recuperaban su energía, resolvían problemas que habían persistido por años, encontraban oportunidades inesperadas. Pero las personas que omitían cualquiera de los tres componentes, presencia neutral, aceptación de la resistencia o curiosidad compasiva, no solo fallaban en obtener resultados, sino que a menudo empeoraban. Lo que nadie esperaba era la explicación que Kayse daría para este fenómeno. En una lectura de 1945, el vidente reveló algo que estaba décadas adelantado a su tiempo. La mente humana opera en múltiples niveles simultáneamente, explicó mientras estaba en trance. La resistencia consciente crea resistencia subconsciente. La aceptación consciente crea cooperación subconsciente. La mente subconsciente es la que verdaderamente controla el flujo de energía vital en el cuerpo físico. En otras palabras, cuando luchas conscientemente contra tus pensamientos, tu mente subconsciente interpreta eso como una señal de peligro y comienza a conservar energía como si estuvieras bajo amenaza. Pero cuando aceptas conscientemente lo que está ocurriendo en tu mente, tu subconsciente interpreta eso como una señal de seguridad y libera energía para que puedas funcionar plenamente. Y aquí es donde se vuelve todavía más fascinante. Kayse descubrió que esta técnica no solo funcionaba para pensamientos de resistencia, sino para cualquier patrón mental que estuviera drenando energía. Preocupación obsesiva, autocrítica constante, rumiación sobre el pasado, ansiedad por el futuro. Todos estos patrones mentales seguían la misma regla. Cuanto más luchaba una persona contra ellos, más fuertes se volvían y más energía consumían. Pero cuando alguien aprendía a observarlos con presencia neutral, aceptación amorosa y curiosidad compasiva, perdían su poder de drenar la energía vital. ¿Tú qué piensas? ¿Podrías imaginar cómo sería tu vida si ya no tuvieras que desperdiciar energía luchando contra tus propios pensamientos? Pero había un aspecto de esta técnica que Kayse consideraba absolutamente crucial y que la mayoría de las personas pasaba por alto completamente. Sin este elemento final, incluso la práctica perfecta de los tres componentes podía fallar de maneras inesperadas. Y lo que Kayse descubrió sobre este elemento oculto cambiaría para siempre la forma en que entendemos la relación entre mente, energía y realidad física. El elemento oculto que Kayse había descubierto se reveló a través del caso más extraño de toda su carrera. En septiembre de 1944, un médico de 45 años llegó a Virginia Beach completamente desesperado. Era diferente a todos los otros pacientes que Kayse había visto antes. Este hombre había practicado la técnica de observación sin juicio perfectamente. Había dominado la presencia neutral, la aceptación de la resistencia y la curiosidad compasiva. Sus pensamientos habían dejado de drenar su energía. Pero seguía exhausto. Dr. Kayse, le dijo durante la consulta inicial, he seguido su técnica al pie de la letra durante 6 meses. Mi mente está en paz por primera vez en décadas, pero mi cuerpo sigue completamente agotado. Kayse estaba desconcertado. En todos sus años de práctica, nunca había visto algo así. Entró en trance con una determinación especial. Tenía que entender qué estaba ocurriendo, y lo que descubrió lo cambió todo. La entidad ha dominado la técnica mental, reveló la voz del vidente, pero ha ignorado completamente la dimensión energética del cuerpo físico. Está observando sus pensamientos, pero no está sintiendo sus emociones. ¿Emociones? Kayse nunca había mencionado las emociones como parte de la técnica. Las emociones, continuó la voz en trance, son energía en movimiento a través del cuerpo físico. Cuando la mente acepta pero el cuerpo resiste, se crea una desconexión que drena la energía vital más profundamente que cualquier pensamiento. El médico estaba fascinado y aterrorizado al mismo tiempo. ¿Qué significa que mi cuerpo está resistiendo? Después de salir del trance, Kayse le explicó el elemento más importante de toda la técnica. Se llamaba integración somática. No es suficiente observar tus pensamientos, le dijo Kayse. También tienes que sentir dónde esos pensamientos viven en tu cuerpo.
y aprender a relajar esa tensión física con la misma compasión con que observas tus pensamientos. Y aquí es donde la técnica se vuelve verdaderamente completa. Kayse le enseñó al médico a hacer un escaneo corporal cada vez que notara pensamientos de resistencia. Cuando aparezca un pensamiento de «esto no debería estar pasando», le explicó, no solo lo observes con curiosidad, también pregúntate, ¿dónde siento esta resistencia en mi cuerpo? El médico comenzó a practicar inmediatamente y descubrió algo asombroso. Cada pensamiento de resistencia tenía una correspondiente tensión física. Cuando resistía su carga de trabajo, sentía tensión en los hombros. Cuando resistía problemas financieros, sentía presión en el pecho. Cuando resistía conflictos familiares, sentía nudos en el estómago. Su cuerpo había estado cargando físicamente toda la resistencia que su mente había estado generando durante años. Ahora, le dijo Kayse, respira hacia esa área tensa. Imagina que tu respiración es como una mano gentil que masajea esa tensión. Dile a esa parte de tu cuerpo, está bien, puedes relajarte. Es seguro dejar ir. Los resultados fueron instantáneos. En la primera sesión de práctica, el médico sintió como si una carga pesada se estuviera levantando de su cuerpo. En una semana, su energía había regresado más fuerte que nunca. En un mes, se sentía mejor que en toda su vida adulta. Pero lo que realmente lo asombró fue esto. Al relajar la tensión física, también se relajaron patrones emocionales que había estado cargando durante décadas. Resentimientos viejos se disolvieron. Miedos antiguos perdieron su poder. Tristezas enterradas finalmente pudieron ser liberadas. Dr. Kayse, le dijo durante una visita de seguimiento, siento como si hubiera despertado de un sueño de 40 años. No tenía idea de cuánta energía estaba usando para mantener tensión en mi cuerpo. Kayse asintió. Había descubierto la pieza final del rompecabezas. El cuerpo es donde la mente almacena sus patrones, le explicó. Si solo cambias la mente pero ignoras el cuerpo, es como limpiar solo la superficie de una herida mientras la infección permanece debajo. Y aquí es donde la técnica completa se vuelve verdaderamente transformadora. La práctica final que Kayse desarrolló combinaba todos los elementos: observación mental con presencia neutral, aceptación y curiosidad compasiva, exploración corporal para encontrar dónde viven físicamente los patrones de resistencia, respiración consciente hacia esas áreas para liberar la tensión almacenada, comunicación amorosa con el cuerpo para crear seguridad y relajación. Esta técnica integrada no solo eliminaba el drenaje de energía, literalmente recargaba el sistema nervioso. Durante los últimos meses de 1944, Kayse enseñó esta versión completa a un grupo selecto de pacientes. Los resultados fueron tan dramáticos que varios científicos pidieron estudiar lo que estaba ocurriendo. Las personas no solo recuperaban su energía, desarrollaban niveles de vitalidad que nunca habían experimentado antes. Sus sistemas inmunológicos se fortalecían, su claridad mental se intensificaba, su creatividad florecía, sus relaciones mejoraban. Era como si hubieran descubierto una fuente de energía que había estado bloqueada durante años. ¿Tú qué piensas? ¿Podrías imaginar tener acceso a esa energía que has estado desperdiciando en resistencia mental y tensión física? Pero había una razón más profunda por la que esta técnica funcionaba tan poderosamente. Y lo que Kayse reveló sobre esta razón en una de sus últimas lecturas cambiaría para siempre la comprensión de la naturaleza humana. El ser humano, explicó mientras estaba en trance en enero de 1945, no es una mente que tiene un cuerpo, o un cuerpo que tiene una mente. Es una unidad de conciencia que se expresa tanto mental como físicamente. Cuando la mente y el cuerpo operan en armonía, sin resistencia interna, se abre un canal directo a la fuente universal de energía vital. Esta energía es ilimitada. Solo se bloquea cuando hay conflicto interno. En otras palabras, la fatiga crónica no es causada por falta de energía. Es causada por bloqueos en el flujo natural de energía. Y estos bloqueos se crean por la resistencia mental y la tensión física que esa resistencia genera.
Cuando eliminas la resistencia en ambos niveles, mental y físico, no solo recuperas la energía que estabas desperdiciando, te conectas con una fuente de energía mucho más grande que tu sistema individual. Edgar Cayce llamó a esta conexión alineación con la fuerza vital universal. Y según sus lecturas, esta alineación no solo restaura la energía personal, también abre la intuición, acelera la sanación y permite que las soluciones aparezcan de maneras que parecen casi mágicas. La técnica completa que Cayce desarrolló durante más de 20 años de investigación psíquica se puede resumir en 4 pasos simples. Primero, cuando notes pensamientos de resistencia, esto no debería estar pasando, obsérvalos con curiosidad compasiva en lugar de luchar contra ellos. Segundo, explora tu cuerpo para encontrar dónde sientes física esa resistencia. Tensión en hombros, presión en el pecho, nudos en el estómago. Tercero, respira consciente hacia esa área tensa, imaginando que tu respiración es una mano gentil que masajea la tensión. Cuarto, dile a esa parte de tu cuerpo que está bien relajarse, que es seguro dejar ir la resistencia. Esta técnica, practicada consistentemente, no solo elimina el patrón mental que drena tu energía, te reconecta con la fuente ilimitada de energía vital que siempre ha estado disponible para ti. ¿Estás listo para dejar de luchar contra la vida y comenzar a fluir con ella? ¿Estás listo para recuperar toda esa energía que has estado desperdiciando en resistencia innecesaria? La técnica está aquí. Los resultados han sido probados por miles de personas durante más de 80 años. Lo único que falta eres tú, decidiendo que mereces vivir con energía ilimitada en lugar de agotamiento constante. Si este video te ha abierto los ojos a un nuevo entendimiento de cómo funciona tu energía, suscríbete al canal y activa las notificaciones para más revelaciones de Edgar Cayce que pueden transformar tu vida. Comparte este video con alguien que necesite recuperar su energía vital. Y llame saber en los comentarios, ¿dónde sientes más resistencia física en tu cuerpo cuando piensas en las situaciones difíciles de tu vida? La transformación comienza cuando dejas de luchar contra lo que es y empiezas a trabajar con la sabiduría natural de tu propio sistema mente-cuerpo. Tu energía ilimitada está esperando